Secundaria primer grado. Tecnología. ¿Me lo explicas con dibujos? Reconocer la importancia del uso del lenguaje técnico de cada área de conocimiento para el desarrollo técnico y tecnológico. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos alumnos de primer grado de secundaria. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa. Esta es una propuesta para acercarlos a los contenidos de la asignatura de tecnología. Antes de entrar en materia, queremos recordarles que ahora que estamos en nuestras casas, es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. También es importante que fomentemos y hagamos un esfuerzo para ser pacientes y tolerantes. Para lograr esto es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es ponerse en los zapatos de los otros y no hacer lo que no queremos que nos hagan. Muy bien, ahora sí, vayamos al tema en cuestión. Como hemos visto, la tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma. Cabe mencionar que la tecnología en la educación básica se organiza en algunos campos tecnológicos que son agropecuarios y pesqueros, de alimentos, de producción, de construcción, así como de la información y la comunicación, de la recreación y, por supuesto, de la salud. Recuerda que la asignatura de tecnología permite relacionar todo lo que estudian en la escuela, como matemáticas, lengua materna español, geografía o historia, y contribuyen a que desarrollen sus saberes, les den sentido y les permitan comprender cómo todo el conocimiento se interconecta para el desarrollo tecnológico que conocemos y del cual, estamos seguros, ustedes son participantes innovadores y creativos. ¿Se han preguntado sobre la importancia del uso del lenguaje técnico o vocabulario especializado en el desarrollo tecnológico para denominar conocimientos, descubrimientos, usos u objetos? Bienvenidos a Cocina de Autor. El día de hoy, en el Café de las Musas, hablaremos sobre la importancia del vocabulario técnico. Para ello invitamos a la condesa Ada Lovelace, matemática y escritora británica que trabajó con la máquina calculadora mecánica, considerada como la primera programadora de ordenadores. Es un placer estar con ustedes. También nos acompaña el médico de la antigua Grecia, Hipócrates, reconocido como el padre de la medicina. Gracias por la invitación. Quédense con nosotros para descubrir lo que nuestros invitados tienen que decirnos sobre la importancia del vocabulario técnico. El lenguaje científico-técnico es un conjunto de variedades lingüísticas indispensable para la transmisión de conocimientos en un determinado campo de la ciencia y de la técnica. En el español hacemos uso de distintas formas de lenguaje. En el lenguaje coloquial podemos emplear palabras como órale o chale. En el formal usamos frases como le ruego me confirme. En el lenguaje propio de determinados deportes, como el del béisbol, por ejemplo, utilizamos palabras como base, cuadrangular, doblete o curva para describir distintos componentes o momentos del juego. Y en el lenguaje científico-técnico empleamos un vocabulario en función del campo de conocimiento que estemos tratando. Por ejemplo, si nos aproximáramos al campo de la agricultura, usaríamos frases como suelos calcáreos, tiempo de maduración o recolección estacional. Cada ámbito de la realidad, cada profesión, oficio o actividad social tiene su propio vocabulario. Los médicos empleamos términos como intubar o alergénico. Los carpinteros manejan abrazaderas o carboncillos. Y en el campo de la ecología se habla de bioenergía o hábitat. El vocabulario técnico es entonces el léxico propio de un arte, una ciencia o un oficio. Ahora que sabemos qué es el vocabulario técnico, ¿nos podrían dar algunos ejemplos? En medicina utilizamos términos que son préstamos históricos de dos lenguas antiguas, el griego y latín, como neumonía, palabra que viene del griego neimón, pulmón, y a su vez de neima, soplo, aliento, respiración, o cardíaco, del latín cardiacus,
que significa perteneciente o relativo al corazón. En el lenguaje informático y tecnológico también usamos una gran cantidad de neologismos, que son las palabras o expresiones de nueva creación en una lengua. Por ejemplo, chatear para referirnos a una conversación digital o selfie como sinónimo de autorretrato. En los dos casos se trata de neologismos que surgen en el español a partir de la adaptación de palabras del inglés. Hay términos técnicos que se forman por composición de palabras y afijos del griego, el latín o del español, como hipertensión o bajorrelieve. Yo conozco otros tecnicismos que se forman por acortamiento a partir de siglas o acrónimos, como bit de binary digit o www de World Wide Web. El vocabulario técnico también se puede formar a partir de epónimos, es decir, nombres propios usados como concepto, como la enfermedad de Alzheimer. Y yo tengo uno, juramento hipocrático. En informática también ocurre que a una palabra de uso común se le atribuyen nuevos significados como término técnico. Por ejemplo, le damos el término ratón al dispositivo apuntador de un ordenador. Al escribir un texto informativo de cualquier asignatura, es necesario usar el vocabulario técnico para describir de manera clara y precisa los distintos temas de estudio. Cuando se requiere explicar un tema o concepto de un determinado campo de conocimiento, es necesario hacer uso del lenguaje adecuado a su área para lograr una comunicación efectiva. El avance de la ciencia y de la técnica obliga al lenguaje a evolucionar, permitiendo denominar nuevos conocimientos, descubrimientos, usos y objetos. El vocabulario técnico es un instrumento para ampliar nuestros conocimientos sobre distintas disciplinas. Muchas gracias, Hipócrates y Eda Lovelace. Este fue su programa Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! El uso adecuado del lenguaje técnico es importante en cada área del conocimiento, ya que ello permite comunicar de manera efectiva sobre el tema del que se habla. Dos ejemplos de ello son los siguientes. El término cámara puede referirse a un equipo tecnológico que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento, o bien en la construcción se refiere a un espacio reservado de uso privado o restringido. Otro ejemplo es referirse al compás, que es un instrumento que corresponde a un desarrollo tecnológico que se usa para la navegación y ayuda a determinar el rumbo a seguir. O bien, en matemáticas, es un instrumento que se utiliza para trazar arcos de circunferencias y tomar distancias entre dos puntos, como por ejemplo, un mapa. Ahora veamos cómo en un campo tecnológico se usa de manera adecuada el lenguaje técnico de un área de conocimiento. Emma, ¿te imaginas recorrer esta carretera? Pasa junto a montañas y ciudades y llega hasta la costa. Sí, pero ¿cuánto tiempo crees que nos llevaría a recorrerla? Tendríamos que calcular la longitud que tiene. En nuestro mundo existen situaciones en las que es necesario hacer una representación plana o un dibujo a escala. Los mapas de un país o una ciudad y los planos arquitectónicos de un edificio o casa son algunos ejemplos de representaciones gráficas en las que se utilizan escalas. Las escalas indican la relación proporcional que hay entre las dimensiones de lo que se va a representar y las dimensiones reales. Por ejemplo, si en el mapa de una ciudad la escala es 1 a 25.000, significa que una unidad cualquiera en el mapa representa 25.000 de esas mismas unidades en la realidad. El primer número corresponde a la medida en la reproducción y el segundo a la medida en la realidad, o sea, en el original. Si en el mapa con esta escala hay 10 centímetros de distancia entre un punto y otro, significa que la distancia real entre ambos puntos es de 250.000 centímetros, lo que equivale a 2.5 kilómetros. En los mapas de países también se utiliza la escala gráfica, que es una pequeña regla, línea o barra con segmentos que indican la escala usada. En los planos arquitectónicos, la escala más común es 1 a 100,
lo que significa que 1 centímetro del plano corresponde a 100 centímetros de la realidad, es decir, a 1 metro. Gracias a la relación de proporcionalidad que hay entre las dimensiones de la representación a escala y las dimensiones reales, siempre se pueden obtener unas a partir de las otras. El arquitecto Javier dibujó el plano de una cocina. Antes de terminarlo, su jefe le comentó que debía hacer una copia con escala 4:5. ¿Cómo serán las dimensiones de la copia? ¿Mayores o menores? Exacto, serán menores, porque una escala 4:5 significa que 5 centímetros en el plano original equivalen a 4 centímetros en la copia. Entonces, si una longitud en el plano mide 10 centímetros en el dibujo original, ¿cuánto medirá en la copia? ¡Claro! 8 centímetros. Muy bien. Así ya tenemos una de las dimensiones de la copia. Ahora, ¿qué debemos hacer para obtener las demás longitudes? Como las dimensiones entre la copia y el original están a escala, existe una relación de proporcionalidad entre ellas, la cual está determinada por la misma, que en este caso es 4:5. Esto significa que 1 centímetro del original equivale a 4/5 de la copia, que es igual a 0.8 centímetros. Así podemos completar una tabla para conocer las dimensiones que necesitamos para hacer la copia. En el plano original, el ancho de la cocina es de 22 centímetros. Como cada uno de esos centímetros corresponde a 0.8 centímetros de la copia, el ancho de la cocina en la copia es de 17.6 centímetros. Para encontrar el largo total de la cocina en la copia, se multiplica 32 por 0.8 y se obtiene 25.6 centímetros. Ahora haz tú los cálculos. Si el largo del mueble mide 14 centímetros en el dibujo original, entonces... ¡Exacto! En la copia medirá 11.2 centímetros. Y si el largo de la estufa es de 4.5 centímetros en el original, será de 3.6 centímetros en la copia. ¿Recuerdas qué deben cumplir los datos de una tabla para ser de proporcionalidad directa? Pues bien, la tabla es de proporcionalidad directa porque al dividir cada una de las longitudes de la copia entre las longitudes correspondientes del dibujo original, se obtiene el mismo resultado. Mira la escala de este mapa. El océano mide unos cuantos centímetros en el mapa, pero en realidad es muy grande. El crecimiento de la ciencia y la tecnología avanza de manera importante. Ello requiere que el uso del lenguaje también evolucione para que se pueda denominar nuevos conocimientos, descubrimientos, usos y objetos. ¿Alguna vez se han referido a un término y sus interlocutores comprenden algo distinto? Si es así, ¿consideran que los referentes sobre el área al que se refieren sean diferentes? Ahora veamos cómo dentro de un campo tecnológico el uso del lenguaje técnico es más vasto conforme se interrelacionan más áreas del conocimiento. Para ello, les invitamos a ver la siguiente pieza. Hoy quiero compartirles los preparativos para un próximo viaje. ¿Qué les parecería conocer Chiapas? Conseguí este mapa para ver los lugares de interés y otros datos. Pero ya no recuerdo qué significan los elementos del mapa. Así no podré identificar con exactitud la información. Mejor le pido ayuda a Tlali. Hola, Edmundo. Hola, Tlali. Necesito tu ayuda para no perderme lo mejor de Chiapas. No recuerdo con exactitud cómo interpretar los elementos de los mapas. No te preocupes, con esto te acordarás. Un mapa no solo se lee, también se interpreta. Por eso contiene elementos que ayudan a las personas a analizarlo de manera correcta. El título, por ejemplo, indica el lugar y el tema representados, es decir, la información que contiene sobre dicho lugar.
La proyección con que fue realizado el mapa se refiere al recurso matemático con que se redujo la deformación de la Tierra al representarla en él. Puede ser cilíndrica, cónica o azimutal. Generalmente, las proyecciones llevan el nombre de su creador. En este caso, se trata de una proyección cilíndrica llamada proyección Robinson. La escala, por su parte, indica cuánto se redujo la superficie real en el mapa, lo que permite calcular en él la distancia entre dos puntos. Los puntos cardinales se señalan mediante la rosa de los vientos y el norte con la meridiana. Ambas dan la orientación. Las coordenadas geográficas son la retícula de paralelos y meridianos. Ayudan a ubicar cualquier lugar dentro del mapa al señalar su latitud y longitud. La leyenda o simbología muestra el significado de los símbolos, figuras o colores usados en el mapa. Permite entender la información que se representa en él. Hay 3 tipos de símbolos en los mapas: lineales, puntuales y areales. Los lineales indican vías de comunicación, límites entre territorios o líneas que unen puntos de igual valor. Por ejemplo, temperatura, precipitación o altitud. Los puntuales generalmente son figuras geométricas que localizan con exactitud lugares o elementos geográficos como ciudades o montañas. Y los areales o de extensión usan colores o texturas para señalar la distribución o extensión de algún proceso en el espacio geográfico. Por ejemplo, la superficie de cada país, los cuerpos de agua o los campos de cultivo. Y por último, la fuente señala la institución o dependencia de la cual se obtuvo la información para elaborar el mapa o el autor que lo realizó. Ahora sí, ya recordé todos los elementos de los mapas. Déjame interpretarlos en el mío. El título me dice que el lugar representado es Chiapas. En cuanto al tema, que se trata de una carta geográfica, es decir, de un mapa general. La orientación está indicada por la rosa de los vientos. Y aquí veo las coordenadas geográficas: la escala, la proyección y la fuente, que en este caso tiene más de una. La simbología muestra rasgos naturales, culturales, turísticos y de comunicación, con símbolos lineales como las carreteras, puntuales como aeropuertos y areales como lagos y lagunas. ¿Qué te parece, Tlali? Que tienes un mapa con los elementos necesarios para que prepares un viaje inolvidable a Chiapas. Sí, además de que podré interpretar cualquier otro mapa que me interese según los elementos que contenga. Gracias, Tlali. De nada, Edmundo. Busquen un mapa de su estado y cuéntenme qué indican sus elementos acerca del lugar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el camino. Es impresionante cómo el desarrollo tecnológico para la generación de mapas implica un extenso conocimiento de distintas áreas para reconocer lugares, distancias, formas de ubicación y demás aspectos que puede tener un mapa. ¿Encuentran relación en los aspectos que tiene un mapa con las asignaturas que estudian en la escuela, como las matemáticas, lengua materna español, geografía, entre otras? ¿Consideran que el uso de las tecnologías afecta el medio ambiente? ¿Es posible que ustedes puedan contribuir a mejorar el medio ambiente si se usan de mejor manera las distintas tecnologías? Para reforzar lo aprendido, compartir es lo mejor, y por ello les invitamos a que pidan a sus familias que identifiquen qué tipos de tecnologías tienen en casa y a su alrededor. Juntos y con paciencia podrán analizar cómo las utilizan y, si es posible, mejorar su uso para contribuir al cuidado del medio ambiente y su entorno. ¿Qué les pareció lo que aprendieron? Es importante reforzar lo aprendido buscando información en algún libro que tengan a la mano. Otra manera de reafirmar nuestros conocimientos es leyendo o platicando con familiares sobre lo que se aprendió. También será muy útil hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tanto sabían de lo que se trató en el programa? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar en lo que se vio en clase y compartir su investigación? Ha sido un gusto contar con su compañía en este programa. No olviden que durante estos días ser paciente y compartir sus aprendizajes son acciones fundamentales para un mayor conocimiento. Nos vemos.